por la vida, por la salud y por todas las bendiciones. Él nos mantiene firmes hasta este momento a pesar de la difícil situación que atravesamos. ¿Ah? Vamos entonces a empezar en esta linda mañana nuestra clase del curso de razonamiento verbal con su amigo, el profesor Diego Agurto Cáceres, y vamos a trabajar. ¿Cuál es el tema, profesor, que tenemos para el día de hoy? Nuestro tema para el día de hoy vienen a ser las preguntas. ¿Pero qué tipo de preguntas? Preguntas de diálogo, ¿ya? Preguntas de diálogo, siempre en los textos de comprensión de lectura, la importancia de lo que viene a representar en nuestra vida intelectual la comprensión lectora o la comprensión de lectura, ¿ya? El poder entender. ¿A qué se refiere con preguntas de diálogo? Se supone que mínimo deben haber como participantes dos personas, mínimo como participantes dos personas, para poder elaborar nuestras preguntas de diálogo. Entonces ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy mientras vas buscando a partir de la página 92. ¿Ya? A partir de la página 92 vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver, vamos a desarrollar, vamos a comprender y como siempre digo, prestemos atención para poder analizar de una manera certera lo que el autor quiere decirnos, ¿sí? En esta mañana. Entonces, en la página 92 vamos a desarrollar las preguntas de diálogo, siempre teniendo a la mano el diccionario respectivo para que podamos resolver. Ahora que estamos haciendo estas clases remotas, clases a distancia, llamándole así, o clases virtuales, tienes la oportunidad de tener tu diccionario a la mano. Si estás con tu computador, puedes tener tu diccionario allí tecnológico, ¿no? Tu diccionario físico también, para que si encontrásemos alguna palabra que desconocemos, entonces rápidamente al diccionario. Vamos a trabajar entonces preguntas de diálogo. Vamos a trabajar entonces en esta mañana, ¿sí? Vamos a elaborar entonces nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver, preguntas de diálogo o puntos de discrepancia. ¿Ah? Preguntas de diálogo o preguntas de discrepancia. ¿Qué significa preguntas de diálogo o puntos de discrepancia? Se supone que para que haya preguntas de diálogo tiene que haber un tema, ¿ya? Y para que haya un punto de discrepancia tiene que haber algún punto de acuerdo, porque ese es el tema a discutir, ¿ya? Entonces, preguntas de diálogo mínimo dos participantes. Como son preguntas de diálogo, entonces tiene que haber una conversación, ¿sí? Acerca de un tema, acerca de un tema. Y ese tema va a ser el que va a generar el punto de discrepancia. Repito, el tema va a ser el que va a generar el punto de discrepancia. Eso te lo puedo preguntar en la practiquita de 4 preguntas. ¿Qué es lo que te genera discrepancia? Es el tema. Y leamos, a ver, atentamente, la página 92. Este tipo de preguntas es una variante de las preguntas de argumentos, o sea, las que tratan de convencer, definitivamente, ¿no? Son textos argumentativos. La gran diferencia es que se trata de dos argumentos contrarios. Ah, ya, encontramos dos argumentos contrarios, por eso dice discrepancia, ¿no? Y que uno debe saber afrontar. El formato es sencillo, es simple. La forma, pues, ¿no? Un diálogo entre dos interlocutores, cada uno formulando su propio punto de vista con respecto al mismo tema. Claro, si tú generas tu propio punto de vista, entonces estás dando tu propio argumento, pues, ¿no? Tu punto de vista con respecto al mismo tema. Generalmente la segunda alocución corresponde a lo enunciado en la primera, o sea, por ejemplo, si tú eres Jaime y hay una discusión, supongamos, con Rebeca, entonces dice, el segundo o la segunda persona responde a lo enunciado en la primera. Claro, con respecto al tema hay un punto de acuerdo, pero ya vienen las discrepancias con respecto a ese mismo tema. Dice, el enunciado en la primera, la cual hace que aquella dependa de esta en alguna medida. A partir del diálogo presentado pueden formularte dos tipos de preguntas. Respecto al diálogo, vamos a ver, ¿cuál es la primera? Ah, ya, profesor. La primera pregunta viene a ser preguntas sobre cada argumento. Las preguntas sobre cada argumento. Lo que cada interlocutor habla, vamos. Punto número 1. Simplemente se toma la locución de cualquiera de los dialogantes y se la trata como una lectura independiente, haciendo preguntas sobre su argumento y su tesis, ¿no? Reforzamiento o debilitamiento de aquel. A ver, ¿qué es un argumento? La idea con la que te trata de convencer con respecto al tema.
¿Ah? ¿Y cuál es la tesis, el tema que te presenta? Su teoría. ¿Ya? Entonces, hay ideas que van a reforzar lo que el autor piensa y hay ideas que van a debilitar o que están en contra de ese pensamiento del primer dialogante. Segundo, preguntas sobre el punto de discrepancia o desacuerdo. Segundo, preguntas sobre el punto de discrepancia o desacuerdo. Vamos, te preguntan sobre el punto en el cual difieren o hay diferencias. Eso es diferir. Te preguntan sobre el punto en el cual difieren o no concuerdan los dialogantes. ¿Cuál es el punto de discrepancia? Eso es. Si te preguntan simplemente por el punto de desacuerdo o discrepancia, debes asumir que se trata de un desacuerdo explícito, algo que tú has comprendido en el texto. ¿Ya? En ese caso recuerda que tienes que ser un tópico, que tiene que ser un tópico o tema, que los dos mencionen, y en el cual sostengan posiciones diferentes. Por eso te digo, ¿cuál es el punto de discrepancia? El punto de discrepancia es el tema. Repito, el punto de discrepancia es el tema, en el cual pues cada uno exprese una opinión diferente. Pues son preguntas de diálogo, ¿no? Por ejemplo, si el punto de discrepancia es la calidad de vida en el Perú, eso puede significar que para uno es alta y para el otro no. Ahí está, el punto de discrepancia ¿cuál es? La calidad de vida en el Perú. Entonces, para uno puede significar una calidad alta de vida, para el otro una calidad baja de vida. ¿Y cuál es el punto de discrepancia? El tema. Punto. Esas son las dos preguntas sobre los diálogos. ¿Ya? La primera pregunta entonces, pregunta sobre cada argumento. Tienes que saber qué piensa cada interlocutor. Y la segunda, pregunta sobre el punto de discrepancia. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Primer objetivo, identificar el o los puntos de discrepancia entre ambas partes, sean expresos o implícitos. Implícitos significa deductivo, ¿no? Entonces, el primer punto, identificar el tema. Primero me identificas el tema, que es el punto de discrepancia. Segundo punto, identificar aquello en lo que están en desacuerdo. Ya, por supuesto, ¿no? Entonces tienes que identificar. Nuevamente tienes que irte al tema. Por eso, todo texto, lo primero que tiene que ser identificado es el tema. Repito, todo texto, lo primero que tiene que ser identificado es el tema. Segundo punto, que tiene que ver con el primero también. Tercer punto, sellar qué ideas o hechos, de ser ciertos, podrían debilitar o fortalecer a cada uno de los interlocutores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ideas estarían de acuerdo con el interlocutor A y qué ideas estarían de acuerdo con el interlocutor B? ¿Qué ideas debilitarían la posición del interlocutor A y qué ideas debilitarían la posición del interlocutor B? Por eso tienes que encontrarme el tema o el tópico, que es lo mismo. El tema o el tópico es lo mismo. Cuarto punto. Recordar que cada uno de los interlocutores o dialogantes, que es lo mismo, interlocutores o dialogantes, tienen sus propios argumentos. Ya te he dicho, argumento es la posición con la que defiende su idea. El argumento es la opinión con la que defiende su tesis. ¿Ah? Acá por eso dice, con sus tesis y sus respectivos presupuestos y posibles inferencias. ¿No? ¿Qué son los presupuestos? Lo que pueda suceder, lo que pueda pasar, lo que pueda ocurrir. Punto. Esos son los objetivos de este tipo de preguntas. Vamos entonces a la práctica. ¿Ya? Entonces, recuerda siempre bien esto, para que haya un punto de desacuerdo entre los interlocutores, tiene que haber algún acuerdo. ¿Y cuál es ese acuerdo? El tema sobre el cual van a tratar. Vuelvo a repetir, para que exista un punto de discrepancia o desacuerdo entre los interlocutores o dialogantes, tiene que haber un punto de acuerdo. ¿Y cuál es ese el punto de acuerdo? El tema que van a tratar. Punto. Esa es la primera parte. Eso es entonces preguntas de diálogo, ¿ya? Las preguntas de diálogo están dentro de los textos argumentativos. Y vamos a pasar a la praxis, a la práctica, ¿ya? Dice, lee atentamente los textos y responde las preguntas propuestas. Lo que tenemos que tener presente siempre es la capacidad de análisis que cada uno debe tener en este caso. La capacidad analítica que cada joven o señorita debe tener en este caso. ¿Y a qué se refiere eso, profesor? Simple, que debemos estar atentos. Simple, que debemos leer analíticamente. ¿Y qué es análisis?
Como siempre les he dicho, mis queridos jóvenes, análisis viene a ser un razonamiento breve, un razonamiento pequeño, conciso, pero efectivo. Eso es análisis. Razonamiento breve. Para ello debe haber una concentración absoluta, concentración total, para poder comprender lo que el autor quiera decirnos y saber que estos textos de diálogo o preguntas de diálogo están dentro de los textos argumentativos. Y si están dentro de los textos argumentativos, ¿qué quiere decir, profesor? Allá, que intentan convencernos acerca de sus ideas, que intentan convencernos con sus argumentos. Por eso se llama textos argumentativos o persuasivos. ¿Qué es persuasión? Persuasión es convencimiento. ¿Qué es persuasión? Es disuasión también, pero lógicamente tiene que haber argumentación válida para poder aceptar lo que el interlocutor 1 o lo que el interlocutor 2 quiera decir. Vamos entonces al texto número 1. Dice, acá tenemos dos interlocutores y tenemos a Luana y tenemos a Antonia, y vamos a ver qué es lo que piensa cada una de ellas con respecto a un tema. Tenemos nosotros que sacar el tema correspondiente del cual quiera hablarnos el texto. En este caso, cada uno de los interlocutores. Vamos a leer a Luana y vamos a leer también a Antonia. Dice, ¿qué es lo que dice Luana? Ahora que estás embarazada tienes que comer por dos, dice Luana. Ahora que estás embarazada tienes que comer por dos. No puedes alimentarte con tan poquito. Tienes que servirte más. De lo contrario, tu hijo nacerá débil y enfermizo. Mira qué flaca estás. Tienes que engordar para estar saludable y tener un mejor embarazo. Por lo tanto, aquí no te dejes confundir por la bulla que hay afuera. Siempre ya todo esto es diario, la bulla y todo eso, ya que ya un poquito... ya todos los días lo mismo, ¿no? Muy bien, correcto. No quiero decir que aburra porque está trabajando, pero en realidad se aburre pues tanta bulla, ¿no? Entonces, discúlpame, hijo. Entonces, acá Luana, ¿qué es lo que piensa Luana? Luana piensa que para estar saludable durante un embarazo debe comer en exceso, porque él dice comer por dos. Tienes que comer por dos porque estás embarazada. Mira lo flaca que estás. Si no comes, entonces tu hijo nacerá débil y enfermizo. Por lo tanto, tienes que comer en exceso. Entonces, el tema que trata Luana sería el embarazo. Y vamos a ver qué es lo que piensa Antonia. Vamos a ver qué es lo que piensa Antonia. Dice, comer por dos, esto va entre comillas, significa que soy la única fuente de nutrientes del bebé que crece dentro de mí. No que necesite duplicar lo que como. Debo alimentarme adecuada y racionalmente, o también racionadamente, que es lo mismo, ¿no? O sea, mira lo que dice Antonia. Debo alimentarme adecuada y racionalmente. No dice comer en exceso. Antonia dice, debo comer de una manera racional, debo comer de una manera adecuada, debo comer de una manera frugal, pensando en los nutrientes que necesitamos el feto y yo, dice Antonia. No debe haber exceso. Dice, comer en exceso no quiere decir comer bien. Además, subir de peso es perjudicial tanto para el niño como para mí. El ginecólogo me advirtió que solo debo aumentar 2 kilogramos. Que solo debo aumentar cuántos. Aquí en el texto dice que solo debo aumentar los kilogramos que corresponden al peso del bebé. O sea, debo aumentar no en demasía, no lo que mi ginecólogo o mi médico que diga según Antonia, debo aumentar los kilogramos correspondientes al peso del bebé. Entonces, ¿el tema cuál viene a ser? El embarazo. Miren, el tema viene a ser el embarazo. Ese viene a ser el tema. Entonces, allá puedes poner aquí en la pregunta número 1, ¿cuál es el tema? El embarazo. Ese es el tema. El tema que tratan ambas es el embarazo. Bien. ¿Y cuál es el punto de desacuerdo? ¿Cuál es el punto de discrepancia entre ambas? ¿En qué no están de acuerdo ambas? Allá. En el tipo de alimentación durante el embarazo. Por lo tanto, miren, el tema, escúchame, el tema viene a ser el embarazo. Repito, tema el embarazo. Punto. ¿Cuál es el punto de discrepancia ahora? ¿En qué no están de acuerdo? Ah, ya. Profesor,
no están de acuerdo en la alimentación durante el embarazo. Por lo tanto, profesor, eso responde a la pregunta número 4. ¿Cuál es el punto de discrepancia? Ya lo has deducido tú. La alimentación durante el embarazo. Entonces, en la pregunta número 4 debes poner ahí alimentación durante el embarazo. ¿Y cuál es el tema? El embarazo. ¿Ven la diferencia? Uno es el tópico. Lo primero que tuviste que extraer fue el tópico necesariamente. Como segundo punto, entonces, la pregunta número 4 en este caso, ¿en qué no están de acuerdo? En la alimentación durante el embarazo. ¿Qué dice Luana? Luana dice comer en exceso. ¿Qué dice Antonia? Comer racionalmente. Ya están respondidas las 4 primeras preguntas, ¿no? ¿Cuál es la tesis de Luana? Comer en exceso. Por eso dice comer por 2, pues. Come, bla, 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 bla. Dice, ¿no? Bla, 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 bla. Embute todo. Bla, bla, bla. Eso es lo que piensa Luana. Comer en exceso. Esa es la pregunta número 2. Pero ¿qué dice Antonia? No. Pará, chica. Cuidadito. Comer en exceso no es saludable. Por lo tanto, Antonia piensa que comer racionalmente sí es importante. Ya está. Tesis de Luana, comer en exceso para engordar. Tesis de Antonia, comer racionalmente. Eso debes escribirlo ahí. ¿Ah? Muy bien. Repito, tesis de Luana, según el texto, según lo que hemos leído, comer en exceso. Y la tesis de Antonia, comer racionalmente. Punto. Ya está respondida entonces. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué alternativa sintetiza mejor la argumentación de Antonia? Cuando hablan de sintetizar, quiere decir, ¿cuál es la que resume? ¿Cuál es la que resume? El pensamiento de Antonia. Entonces escucha, ya lo analizamos. Antonia dice, hay que comer racionalmente. Vamos a ver. Es perjudicial que el incremento de peso de la mujer embarazada, exceda el peso del bebé. Sí, puede ser. Pero es la que sintetiza, es la que resume todo. Vamos a la alternativa B. Comer por 2 no significa simplemente que la madre gestante deba aumentar la cantidad de comida que consuma durante el embarazo. También puede ser. Vamos a ver la que resume. C. Una mujer embarazada debe preocuparse por su alimentación, ya que de ella el feto extrae los nutrientes que necesita. La D. Llevar un embarazo saludable está vinculado especialmente con la calidad de la dieta y el peso de la madre y del niño. Sí, la A, B y C están dentro de la alternativa D. Por lo tanto, la alternativa D engloba, universaliza a las 3 primeras alternativas. Ese es el resumen de las 3. Vamos a leer. ¿Tienes que engordar para estar más saludable? No. ¿Tienes que engordar más para estar saludable? Eso es lo que piensa Luana. Definitivamente no. La respuesta correcta, la alternativa D. Dado, profesor. Duro. Muy bien, perfecto. Pregunta número 6. La frase comer por 2, como lo utiliza Luana, tiene el sentido de ¿qué? ¿Qué sentido tiene comer por 2? ¿Ya está? Muy bien. ¿Cuál es nuestra respuesta? Ya, profesor, facilísimo. ¿Qué significa, profesor? Comer o ingerir alimentos en exceso. Comer o ingerir alimentos en exceso. Punto. Nada más. ¿Sabe? Ya está respondido el texto número 1. Muy bien. Facilísimo. Muy bien. Texto número 2. ¿Qué dice el texto número 2? Acá hay 2 interlocutores. Encontramos a Patricia y encontramos a Susana. Repito, el texto número 2. Encontramos a Patricia y a Susana. Las 2 interlocutoras. Vamos a ver. ¿Qué dice Patricia? Mijito dice, mijito solo tiene 4 años, pero ya está preguntando sobre la diferencia entre los sexos. Yo me siento incómoda, dice Patricia, y evito responderle distrayéndolo con cualquier cosa para que se olvide, pues todavía es muy peticito para que le hable de estas cosas. Vemos el temor de Patricia, ¿no? Dice que su hijito solamente tiene 4 años, pero ya pregunta, mamá, ¿por qué es esto? Mamá, ¿por qué tengo esto chiquitito? Entonces la mamá se siente incómoda y dice que no le quiere responder porque es muy petizo, porque es muy bebé a los 4 años, dice, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que dice Susana. Pero Patricia, amiga, es normal que los niños a esa edad pregunten sobre el sexo. Si tu hijo lo hace, explícale las diferencias entre los sexos como algo normal, como algo natural, sin tabú, ¿no? Pues si percibe que evades el tema, él va a pensar que hay algo de malo en él con respecto al sexo,
Si tú evades esa pregunta, entonces tu peticito va a pensar que ese tema es algo malo, lo cual no solo le hará tener una idea deformada o errónea de esas cosas, sino que puede obsesionarse con el tema y puede buscar ayuda o puede buscar opiniones mientras va creciendo en otras fuentes que no son confiables. Entonces, mucho cuidado, amiga, le dice Susana a Patricia, ¿no? Háblale con naturalidad a tu petizo de este tema del sexo definitivamente, ¿no? Ya tenemos entonces el punto de discrepancia, tenemos el punto de acuerdo, ¿cuál es? Ah, preguntas sin respuestas. ¿Cuál es el tema en el que están de acuerdo? Que hay todo tipo de preguntas para el niño. Entonces el tema pon ahí, preguntas sobre el sexo en este caso, ¿ya? El tema vendría a ser preguntas sobre el sexo. Ese es con respecto a la pregunta número 1. En este caso la pregunta número 7. Ya tienes ahí entonces, hijo o hija, el tema correspondiente, ¿ya? El tema correspondiente. Muy bien. El tema viene a ser entonces preguntas sobre sexo, lógicamente en los petizos, ¿no? En los petizos. Pregunta número 7 entonces con respecto al tema. ¿Qué es lo que piensa Patricia? Facilísimo. Pero antes de lo que piensa Patricia y Susana, ¿cuál es el punto de discrepancia? A ver, ¿cuál es el punto de discrepancia entre Patricia y Susana? ¿Ah? ¿Cuál es el punto de discrepancia? Patricia dice que su hijo es muy pequeño. Susana dice que debe responderle con naturalidad. Entonces, ¿cuál es el punto de discrepancia? Ah, ya. Con respecto al tipo de preguntas que hace el niño. El punto de discrepancia entonces pon ahí. Con respecto al tipo de preguntas que hace el niño. Pon ahí entonces. Con respecto al tipo de preguntas que hace el niño. Eso viene a ser el punto de discrepancia, ¿ya? En la pregunta número 10. Correcto. Ya está entonces la pregunta número 10 y ahora sí vamos a ver entonces lo que piensa cada uno, lo que piensa Patricia y lo que piensa Susana definitivamente, ¿no? ¿Qué es lo que piensa Patricia? Ah, ya, mi niño es muy pequeño, mi niño es muy pequeño, eso debes poner ahí, ¿no? Mi niño es muy pequeño. ¿Qué piensa Susana? Ajá, que puede haber obsesión en los niños. ¿Qué es lo que piensa Susana? Que los temas se pueden perjudicar si no se les responde con naturalidad. Escribe ahí entonces. ¿Qué es lo que piensa Susana? Que puede haber tergiversación. ¿Y qué es tergiversación? Mal entendimiento de algo. Entenderlo de mala forma. Si busca otras fuentes, lógicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ya está. Puede haber tergiversación en los niños. O puede haber mal comprensión si otro le responde esa pregunta. Esas son las 4 primeras preguntas con respecto a este texto número 2. Pero hay otras preguntas también. 11 y 12. Vamos a responder. Pregunta número 11. ¿Qué idea sintetiza el argumento de Susana? Ya hemos visto qué es lo que piensa Susana. Que las preguntas deben ser respondidas con naturalidad. Entonces, Susana, letra A. Es común que los niños de 4 años pregunten sobre el sexo y las madres deben responderle con natural. Ya, pues definitivamente. Definitivamente. Es la respuesta. Pero vamos a ver la B. Patricia debe explicarle con todos los detalles las relaciones sexuales. No, pues relaciones sexuales no tiene nada que ver aquí. C. Las madres nunca deben ocultar nada a sus hijos, sobre todo si se trata de sexo. A ver, aquí miren, la segunda parte sí, pero las madres nunca deben ocultar nada a sus hijos. No totalmente. Eliminamos la C. D. Hay que responder las preguntas de los niños con naturalidad, al margen del tema. Todo tema no. Hay temas personales entre papá y mamá. Que de repente ese tema el niño no lo debe saber. Pues hay que saber educar, por lo tanto la D no tiene nada que ver. Y la E. La evasión que muestra Patricia del tema provoca angustia en su hijo. No, no. A ver, no es que provoque, sino que puede. Por lo tanto escapa. La respuesta, por lo tanto, respuesta correcta, respuesta mega, alternativa A. Fácil. Pregunta 12. Señala la opción que resuma mejor el argumento de Patricia. Bueno, ¿qué dice Patricia? Según lo que hemos visto, que su hijo es muy peticito, muy chiquitito, para hablarle sobre ese tema. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? En la pregunta número 2, señala la opción que resuma mejor el argumento de Patricia. Ah, profesor, aquí, ya la encontré, profesor. La respuesta es la alternativa A.
Un niño de 4 años es todavía muy pequeño para entender los temas vinculados con el sexo. Eso es lo que piensa Patricia. Al inicio del texto lo hemos leído, profesor. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa, correcto. Si tú lees las demás alternativas no tienen nada que ver con lo que el texto trata de decir. Por lo tanto, la respuesta correcta, respuesta mega, letra A. Correcto. Pregunta número 2, alternativa A. Muy bien. Vamos a ver. Pregunta número 13, profesor. Vamos a ver la pregunta número 13. ¿Qué dice, profesor, la pregunta número 13? Aquí hace su aparición la pregunta número 13. Vamos a ver. ¿Qué premisa de ser cierta reforzaría el argumento de Patricia? O sea, ¿qué proposición o cuál de las 5 alternativas de ser cierta reforzaría el argumento de Patricia? Primero, mira, escucha, hijo. Tenemos que saber qué piensa Patricia. Ya lo sabemos, entonces recordarlo. Patricia dice que hay niños pequeños a los cuales no se les debe hablar sobre temas con naturalidad, sobre algunos temas. Es lo que piensa Patricia. Entonces, ¿cuál de las 5 ideas que expresa el autor aquí reforzarían ese argumento? Lógicamente de Patricia. Vamos a la. Si una madre se siente incómoda hablándole de sexo a su hijo, es mejor que no lo haga, pues los niños no solo graban la información, sino sobre todo las actitudes negativas asociadas al mensaje. Si tú lees el texto allí en tu guía, hijo, si tú lees el texto, lo que piensa Patricia en la última parte, dice, yo me siento incómoda, dice, y evito responderle distrayéndolo con cualquier cosa para que se olvide, pues todavía es muy peticito para que le hable de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que piensa Patricia? Bueno, para ella y para las demás, ¿no? Si una madre se siente incómoda hablándole de sexo a su hijo, es mejor que no lo haga. Es mejor que no lo haga. Si no hay que distraerlos con otros temas. Puede ser la correcto, porque reforzaría la idea de Patricia. B. Se ha demostrado por investigaciones científicas que cuando a un niño se le habla de sexo con naturalidad, no crea tabúes sexuales, o sea, prohibiciones. Sí, pero no nos habla, pues, aquí de investigaciones científicas, solamente lo que piensa Patricia, no la B. Aunque la B, pues, es correcta, pero no nos habla de investigaciones científicas. C. Hablarle de sexo a un niño tan pequeño podría contribuir a que se interese demasiado en él y a que desarrolle en la adolescencia cierta... No, pues no estamos hablando de perversiones o malas ideas. D. Las madres deben buscar en cualquier momento hablar de sexo a sus hijos. No, esto no es lo que piensa Patricia, pues si a ella le incomoda, por lo tanto eliminamos la D. La E. La psicóloga del niño ha mencionado que sería mejor que Patricia asista a una charla de orientación antes de hablarle de las... Bueno, no está hablando de relaciones sexuales entre papá y mamá, no, sino las preguntas del peticito, del niño pequeño. Por lo tanto, la respuesta no es la E, la respuesta correcta, alternativa A. Respuesta correcta. Respuesta mega. Pregunta número 14. ¿Qué dice la pregunta número 14? ¿Cuál de las siguientes proposiciones reforzaría el argumento de Susana? ¿Qué es lo que piensa Susana? Hablarle con naturalidad al niño es importante. Hablarle con naturalidad al niño es importante. ¿Ya? Muy bien, correcto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice aquí? Está probado que los niños preguntan más y desarrollan mayor curiosidad de aquellos temas sobre los que no se les quiere hablar. No, pues eso no es lo que piensa Susana. Susana dice, hay que hablarle con naturalidad. No, profesor. B. Los estudios han demostrado que los niños identifican perfectamente los roles sexuales de la persona. No, para nada no habla de roles sexuales, está hablando sobre su sexualidad. Mamá, ¿por qué tengo pitito chiquito? Entonces hay que responderle, mamá, ¿por qué tengo esta rayita? Entonces hay que responderles según lo que está pensando Susana. ¿Ya? Falsa la B. Sí. La madre es para el niño la figura central y más importante. De lo que ella haga o no depende buena parte de su desarrollo. Puede ser, pero no está hablando de lo que ella haga, sino de lo que ella le diga, lo que ella le exprese como un tema. D. Los niños que reciben una visión distorsionada del sexo por parte de sus padres se ven impedidos de desarrollar conductas saludables al respecto. Claro, porque dice, dice, los niños que reciben una visión distorsionada del sexo por parte de sus padres se ven impedidos de desarrollar conductas saludables al respecto. Claro, es lo que piensa Susana. Si no le hablas a tu niño, Patricia, y esto te digo, Patricia, con naturalidad, tu peticito va a crecer con una visión distorsionada. ¿Y por qué? Porque como tú le ocultas de ese tema, entonces va a pensar que ese tema es malo, es negativo.
Entonces, háblale con naturalidad, háblale con normalidad. Por lo tanto, la respuesta correcta, la alternativa D, letra D, la respuesta correcta. Perfecto, muy bien. Y pasamos al texto número 3, al último texto. Aquí tenemos un diálogo entre Alberto y Juan. Entre Alberto y Juan. ¿Qué dice Alberto? ¿Qué dice Juan? A ver. Alberto, la igualdad social debe ser buscada por todos. Es injusto que haya miles de personas que no puedan tener crédito en los grandes centros comerciales. Es algo injusto. ¿Cómo se vestirán los que no tienen plata si no pueden comprar al contado? ¡Wow! Dice. O sea que está hablando Alberto, la igualdad social. Es injusto que haya miles de personas que no puedan tener crédito en los grandes centros comerciales. Es algo injusto, dice. ¿Cómo se vestirán los que no tienen plata si no pueden comprar al contado? Es lo que piensa Alberto. Juan, eres demasiado frívolo. O sea, ¿qué significa frívolo? ¿Sabes qué, Albertito? Le dice Juan. Eres nada serio. Nada de seriedad hay en ti. ¿Cómo vas a hablar de esa manera? Sigamos leyendo. Primero, un sistema que tenga iguales condiciones para todos es utópico, o sea, es una fantasía, le dice Juan, lo que tú piensas. Porque el hombre por naturaleza tiene, mira, un fuerte instinto de superación, mucho más fuerte que el de la simple conservación. O sea, para Juan, el instinto de superación va más allá que el simple instinto de conservación. Segundo, confundes igualdad con otra cosa, mejor revisa tus conceptos. Entonces aquí Juan le está expresando a Alberto, ¿sabes qué? Supérate, le está diciendo. Le está diciendo, trabaja si quieres lograr algo. Supérate, le dice. ¿No? Entonces, revisa tus conceptos, Albertito, te lo ruego, por favor. Vamos a la pregunta número 15. Dentro del discurso de Alberto, hay un error de conceptos que Juan pone sobre el tapete. ¿Cuál es? O sea, criollamente hablando, ¿en qué tema Juan saca al fresco a Alberto? De esa manera hablando. Pero eso significa poner el tema sobre el tapete. ¿Ya? Lo sacó al fresco, entre comillas. Entre comillas. ¿Ya? ¿En qué tema? La diferenciación palmaria entre instinto de conservación e instinto de superación. Sí, profesor, puede ser, porque él lo dice, él lo expresa. Sí, profe. B, la naturaleza consumista por parte de la sociedad. No, de eso no sabe, la sociedad contemporánea no, está hablando específicamente de lo que piensa Alberto. Falsa la alternativa B. C, la rotulación de social de un problema claramente vinculado a la igualdad económica. O sea, justicia social, dice, ¿no? Le dice, revisa mejor tus conceptos. Entonces, ¿qué es lo que dice Alberto? La igualdad social debe ser buscada por todos. Entonces, esa justicia o igualdad social debe ser, bueno, de que todos tengan las mismas oportunidades en un gran centro comercial. Lo que dice. Vamos a la C. D, perdón. Los manejos distintos de los créditos en los demás. No, pues para nada. La E. La falta de seriedad o frivolidad, que es lo mismo. La frivolidad de que son presas las mujeres frente a la ropa, nada que ver. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa A. La diferenciación palmaria, exacta, precisa, entre instinto de superación y de conservación. Respuesta correcta, alternativa A. Respuesta correcta, respuesta mega. Perfecto. Bien. Allí estamos, hasta aquí entonces hemos terminado esta parte de preguntas de diálogo. No te olvides, están dentro de los textos argumentativos. ¿Por qué, profesor? Porque tratan de convencer o persuadir, que es lo mismo, acerca de un tema. Esos son los textos de diálogo con sus posteriores preguntas de diálogo. Tienen que tratar de convencer. ¿Con quién te quedas tú? ¿Con Alberto o con Juan? ¿Con quién te quedas con respecto a pensamiento? ¿Con Patricia o con Susana? ¿Con quién te quedas en pensamiento? ¿Con Luana o con Antonia? La que te haya convencido con sus argumentos es la que expresó mejor su punto de vista. Por eso son preguntas de diálogo. Y como nos han convencido, te vuelvo a repetir, por eso son textos argumentativos. Muy bien. Espero que hayas comprendido la clase, hijo o hija. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Ya? Hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy, 9 de septiembre. ¿Ya? La tarea va a ser de las páginas 112 y 113, que tienen que ver con el tema. Páginas 112 y 113. Por favor, te pido, hijo, encarecidamente que cumplas con tu tarea, con tus tareas. Es importante porque es una nota, para mí, más importante que la de examen. Porque la de examen la das en casa, puedes tener ayuda, puedes tener apoyo.
pero valoro más la tarea. Valoro más la tarea, tu trabajo. Así que por favor, hijo o hija, cumple. ¿Está bien? ¿Te parece? Muy bien, correcto. Entonces, hijo, por tu atención prestada, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga en todo momento y siempre hay que seguir adelante. Que tengas un muy buen día. Nos estaremos viendo de manera virtual la próxima clase. Bendiciones para ti y tu familia. Chao.